Buenos días, mi nombre es Marco Roberto Pinto Reyes, soy estudiante de la Universidad Teológica Global. En la clase de exégesis del Nuevo Testamento, hoy vamos a ver pasos para el ensayo exegético de las epístolas. Paso 1. Examine el contenido histórico en general. Aquí en este paso vamos a describir todo lo general e histórico de la epístola a los romanos. Pablo escribió esta carta desde Corintio para explicar el entendimiento del evangelio a la iglesia de los romanos. ¿Quién es el autor? Miramos una pregunta. El libro de los romanos, el autor es el apóstol Pablo. Alrededor del año 57 escribió esta carta. También miramos quiénes son los destinatarios. El libro está destinado a los romanos que viven, a la iglesia que está en Roma. Paso C. ¿Cuál es la relación entre ellos? Una comunidad judía con presencia de gentiles también que conforman la iglesia. Paso E. ¿Cuáles son las presentes circunstancias? El Imperio Romano, miramos que el epicentro del poder político y cultural y comercio está en Roma, a mediados de este siglo, donde se escribe la carta a los romanos. ¿Qué situación histórica ocasiona este escrito? Para preparar la futura llegada de Pablo a Roma y para también traer consolación, edificación y sanidad en medio de la iglesia en Roma. ¿Cuál es el propósito del autor? Para fomentar la unidad entre los miembros de la iglesia judío-gentil. También miramos en la H, ¿cuál es el tema principal del libro? La primera es la justicia de Dios, que demuestra que se vive por fe y para fe en el libro de los Romanos. Este es el bosquejo del libro de los Romanos. Y aquí continuamos con el bosquejo del libro. 2. Paso 2. Confirme los límites del pasaje. Aquí nosotros podemos confirmar los límites del pasaje que estamos estudiando, que es Romanos 1, versículo 1 y versículo 2. Paso 3. Establezca el texto. ¿Qué palabras usó el autor? Nosotros miramos que usó la palabra siervo, la palabra Jesucristo, apóstol, evangelio, Dios, prometió, profetas y sagradas escrituras. Estas son las palabras que utilizó el apóstol Pablo en este versículo 1 y versículo 2 del capítulo 1. Paso 4. Haga una traducción provisional del cuadro comparativo. Aquí podemos ver las diferentes versiones de la Biblia en el cual hicimos el cuadro comparativo de nuestro trabajo de exégesis. Paso 5. Analice las palabras importantes. Las palabras importantes que podemos encontrar es siervo, llamado, apartado y prometido. Y miramos la definición de cada una de ellas al hacer nuestra exégesis en el paso 5. Paso 6. Investigue el trasfondo histórico. Toda la información generalizada de acuerdo al libro. Nosotros podemos ver aquí que el exégesis y la cultura de la antigua Roma, también llamada cultura latina, que incluye un conjunto de creencias, tradiciones, costumbres, usos, creaciones, literatura, ideología, desarrollo. Esto es lo que podemos ver en la cultura en el inciso A. En el inciso B, organización social y política. También miramos que el imperio se basaba en un sistema de poder centralizado en la figura del emperador. En cuanto a la familia, compuesta por todos aquellos individuos nacidos libres bajo la conducta y propia estatus del parentesco natural y jurídico, político, económico que representaba el gobierno de Roma. Costumbres en la alimentación, la gastronomía romana, cómo hacían sus hábitos de alimenticios. También podemos ver la religión romana. Sabemos que los romanos eran politeístas y que en sus principales costumbres se centraba en la adoración a divinidades. También la trascendencia de las personas y lugares que podemos encontrar en el texto. Pablo menciona que Febe llevó la carta,
también el medio ambiente cultural y social del autor y sus lectores. La carta fue escrita por medio de Pablo en Corintio y probablemente se alojó en la casa de Gallo. Esto es lo que podemos ver en cuanto a los pasos que vamos desarrollando en nuestra exégesis de las epístolas paulinas en el Nuevo Testamento. Paso 7. Determina el carácter formal de la epístola. La epístola de los romanos está dirigida a los miembros de la iglesia en Roma. Desconocemos los orígenes de ella. También sabemos que la epístola contiene una raíz teológica que Pablo expresa a través de ella. Examina el contexto histórico particular. ¿Quiénes eran los destinatarios? Los destinatarios sabemos que fue la iglesia que estaba en Roma. Tiene una conducta que era necesaria corregir en medio de los destinatarios. La epístola de los romanos fue para corregir textos teológicos y fomentar la unidad en medio de la iglesia. ¿Tenían algún malentendido teológico? Se tenían división en medio del pueblo de la iglesia a los romanos y por lo tanto esta carta venía a traer unidad y a traer edificación en medio de ellos, y esto lo podemos ver en el paso 8 cuando examinamos acerca de nuestra exégesis. También aquí podemos ver que el apóstol Pablo escribió la epístola a los romanos antes del final de su tercer viaje misionero, y Roma era la ciudad más grande y era la capital del imperio romano. En el paso 9 determina el contexto literario. ¿Qué género literario es nuestro pasaje? Es la introducción a un discurso teológico en el libro en la carta a los romanos. El contexto literario que rodea el pasaje es la introducción del mensaje teológico, cómo Dios nos escogió por medio de la fe. Ese es el mensaje. Paso 10, exégesis del pasaje o texto final. El exégesis de Romanos 1, del 1 al 2. Pablo en estos versículos nos resume el llamado de parte del Señor, de la era y del propósito personal como individuos, como personas, y de su promesa a cumplirse para cada uno de nosotros por parte del Señor, que es fiel y justo para llamarnos a un ministerio individual con un propósito individual cada uno de nosotros. Muchas gracias.